del Mm, hecho de llegar a la fe tampoco es algo que sucedió así de la nada. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Y para consuelo de los cristianos, cada vez que tú reconoces que has pecado, entiende que el Espíritu Santo está obrando el arrepentimiento. Entiende que cada vez que escuchas el perdón, esta es la obra del Espíritu Santo, porque Él quiere que tú seas consolado, que tú encuentres tu alegría y tu paz en Cristo y no afuera de esto. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Estamos aquí para hablar de algo de interés para todos y algo que hemos escuchado muchas veces de la gente que visitan a nuestra iglesia o que han estado en otra iglesia por mucho tiempo y vienen por primera vez. Estoy aquí con el pastor Gustavo de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en Mayagüez. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Excelente. Y él va a traer ese tema porque es algo que él ha encontrado muchas veces en conversaciones que ha tenido acerca especialmente de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Puedes explicarnos un poco de lo que estamos conversando? Claro, yo creo que lo que queremos presentar especialmente es para consuelo, ¿verdad? Especialmente de aquellas personas que de alguna manera han escuchado la palabra de Dios, sea que cuando han sido niños o más adultos, y muchas veces quizás tienen esta pregunta tan importante de cómo pueden estar seguros de que tienen el Espíritu Santo y de que realmente el Espíritu Santo se está manifestando en ellos. Y para traer el tema, me gustaría principalmente decir que es un mito, ¿verdad? Es que en la iglesia luterana no tenemos el Espíritu Santo. Yo quiero decir que en la iglesia luterana tenemos una alta teología del Espíritu Santo, eh, y en cada culto estamos hablando del Espíritu Santo literalmente. En cada bautismo estamos celebrando el Espíritu Santo. En la Santa Cena estamos celebrando el Espíritu Santo. Cada cosa que se llama incluso santa en la iglesia corresponde a la obra del Espíritu Santo. El santo bautismo por el Espíritu Santo, la Santa Biblia es por el mismo Espíritu Santo, santa absolución, etcétera. Todo corresponde a la obra que hace el Espíritu Santo. Así que no está atado solamente a un momento específico del culto, pero todo el culto, de principio a fin, am, habla de la obra del Espíritu Santo. Incluso cuando vemos el credo, la obra del Espíritu Santo atraviesa la creación, atraviesa la vida misma de Jesús, su concepción, el bautismo, también en la última parte del credo. Es decir, este no es ni siquiera algo de la iglesia luterana en sí, pero de toda la iglesia católica de todos los tiempos. Y me gustaría que hablemos un poco especialmente en esa última noche de Jesús. Es quizás cuando él más habla del Espíritu Santo y habla mucho del Espíritu Santo. Y creo que de quién más podemos aprender mejor del Espíritu Santo que de Jesús mismo, que convive con el Espíritu Santo, ¿no? Claro, y algo que dijiste que es quizás un poco chocante y quiero que la gente lo subrayan un poco, porque yo suelo decir que somos más católicos que la Iglesia Católica, Claro. estamos más dedicados a lo que enseñaba los padres de la Iglesia Ujú. que los ortodoxas y los católicos romanos, pero tú estás diciendo que somos más pentecostal que los pentecostales, o sea, que más dedicado a la obra del Espíritu Santo. Y estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que es algo que muchas veces ah, suena bastante audaz decir, porque muchos cuando visitan dicen, yo no sentí el Espíritu Santo, porque quizás lo que ya tienen en mente de lo que sería la manifestación del Espíritu Santo no es lo que Jesús dice sobre el Espíritu Santo, sino que es un concepto de un sentimiento o de unos vibes
que se puede Claro, más llamarlo. ligado a las emociones. Sí, que se reconoce la presencia por el Espíritu Santo, que alguien no tiene un plan, pero que hace algo espontáneamente o que comienza a hablar cosas ridículas que no tienen sentido, o sonreír. Y ah, quizás debemos comenzar ahí antes de llegar a lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que la gente está esperando cuando piensan de algo espiritual? Ah, ¿Cómo es que muchos identifican lo que ellos llaman espiritual? Es un poco raro porque tiene mucho que ver quizás con la misma palabra espíritu. Muchas veces la gente lo asocia con algo sobrenatural, con algo diferente a nosotros mismos, lo que somos como seres humanos. Gente le gustaría experimentar cosas que no son comunes a ellos mismos. Mm, Mismo, extraño, sí. exacto, pero al mismo tiempo es raro porque cuando pasan cosas así inesperadas, causa susto en vez de alegría. Ujú, Y creo que quizás la, el discurso hoy día del Espíritu Santo también hace que las expectativas de las personas se enfoquen también a buscar esas experiencias, ¿verdad? Y a poner la seguridad más bien en cómo yo me sentí, cómo yo me siento. Pero la pregunta siempre que debemos hacernos es, no tenemos nada en contra de las emociones y los sentimientos, pero como luteranos y como cristianos deberíamos siempre procurar hacia las cosas que tienen promesas de Dios, porque aquí es donde está la seguridad al fin. No estamos diciendo que no podría ser así, estamos diciendo dónde está la promesa de que es así, ¿verdad? ujú, Porque no debe sonar a que estamos poniendo un límite a Dios en lo absoluto. Si hay un límite, él mismo se lo ha puesto en la palabra que nos ha revelado. Entonces la pregunta tiene que ver más bien, ¿dónde está la promesa de que haciéndolo así vamos a sentir estas emociones, ¿verdad? ujú, Eso no niega que uno sienta alegría, tristeza, eso es parte de lo que uno es. Dios nos ha creado con una personalidad y con emociones y sentimientos, pero llega a veces a jugar en contra de uno cuando quizás hay ciertas expectativas que también he escuchado a muchas personas decir, pero no sentí esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar seguro? Y aquí es donde viene más bien la promesa, lo que llega a ser para nosotros el consuelo, en vez de simplemente decir, bueno, lo sentí, lo toqué, no lo vi, estaba durmiendo. Estas cosas muchas veces son traicioneras. A sí. veces si tú comes comida que no está buena, vas a tener sueños malos. ¿Y cómo puedes decir entonces, ah, quizás ese viene de Dios o no? Me hace pensar en Jonás, que para mí, Jonás es mi profeta favorito del Antiguo Testamento. Y si uno piensa en la historia de Jonás, sus sentimientos están siempre en contra de la palabra de Dios. Dios le dice que vaya a Nínive y sus sentimientos le dicen, para nada voy a Nínive. Claro, Entonces él sigue su corazón. Siempre dicen, ¿verdad? Hay que seguir su corazón. Él siguió su corazón y huyó de Dios. Luego, pasando por la tormenta, él, sus sentimientos no son que debe orar con los otros. Él se lleva por su propia cuenta sus propios sentimientos. Y al final, cuando predica a Nínive como por fin debería haberle hecho, y creen y arrepientan, él no regocija, sino que sus sentimientos son de tristeza o de frustración y él va a saltar afuera. O sea que en toda la historia, la palabra objetiva de Dios había hablado. Dios le decía, alégrate que el pueblo está arrepentido y claro. yo soy lleno de misericordia y voy a tener compasión. Y él no quiere tener el gozo porque él se dirige por su propio corazón. Y la pregunta en cuanto a estas experiencias es siempre, ¿cómo sé cuando las experiencias que sean sobrenaturales o que sean fuertes emociones, cómo sé si son de mi propio corazón o que si son de Dios? O
si es algo sobrenatural? ¿Cómo sé si es de Dios o si es de un demonio? Yo he hablado con muchos que han estado en iglesias pentecostales y decían, yo no puedo seguir porque nunca llegué a hablar en lenguas y parece que no tengo el Espíritu Santo. Nunca sentí lo que todos decían que yo tenía que sentir, entonces yo no puedo ser cristiano. También haciendo la investigación, muchas de estas manifestaciones existen hasta en otras religiones. Claro, So, hay un grupo de Islam ah, que es bastante carismática. Hay un grupo que se llama los Whirling Dervishes y el sufismo. Que el sufismo, si tú compararías el sufismo y las iglesias carismáticas, tú verás que tienen las mismas experiencias, tienen los mismos sentimientos, ujú, pero ellos no son cristianos de ninguna forma. O hay un grupo hindú que se llama Kundalini, que tienen una práctica que si tú fueras a ver un video se ve de igual. un servicio Kundalini, tú jurarías que estás mirando una iglesia pentecostal, porque hablan en lenguas, le tocan por la cabeza y caen, comienzan a dar vueltas, sonrían, dicen que sienten una paz. Ellos atribuyen esto a un serpiente ah, que reside espiritualmente en tus chakras y eso es demoníaco. ¿Cómo podemos entonces distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene de espíritus malignos o de tu propio corazón? Ahí quizás Cristo no puede decir cómo identificar la obra del Espíritu Santo. Exacto, porque otra vez el corazón es engañoso y le lleva a veces uno a jugar en contra de la palabra misma de Dios, ¿no? La misma historia de Naamán muestra cómo él pensaba que los ríos de Damasco podrían hacer lo mismo que el Jordán. Eso es lo que él en su mente pensaba, lo que sentía, pero al final no había la promesa allí. Mm. Entonces, em, es para nuestra propia alegría, nuestro propio consuelo, que Jesús mismo sea quien nos revele quién es el Espíritu Santo, porque de hecho es Él quien envía el Espíritu Santo finalmente. Y es tan interesante, ¿no? Que Él lo hace antes de morir, justo antes de morir. En todo su ministerio, en los 3 años, se dedica en estas últimas horas, obviamente un discurso súper largo que tenemos en Juan, antes de morir justamente, a hablar del Espíritu Santo y después de estar hablando tantas horas, dice, pero tranquilo, el Espíritu Santo le va a recordar todas estas cosas. Mm. Gracias, porque ¿quién podría recordar todo lo que has dicho? Estamos cansados, es de noche, tarde, y lo que viene por delante es incluso más difícil de entender y de asimilar. Así que es bien importante ver por qué Jesús toma ese último momento en esta última parte para hablar del Espíritu Santo. Va a ser bueno para también nosotros entender cómo en nuestra vida en la tierra también entendemos la obra del Espíritu Santo que Jesús ha dado, ¿no? A su iglesia. Exactamente, y especialmente en el contexto de la cruz, si estamos hablando de el contraste entre lo que sientes y experimentas y lo que Dios ha dicho. Si esto es así con Jonás, que su corazón le decía que no debe, pero obviamente sus ojos por lo menos le mostraba la obra de Dios. ¿Cuánto más mirando a tu Señor morir? Exacto. ¿Qué sientes a pie de la cruz? Y yo siempre digo aquí que en Marcos 15 o 16, no estoy seguro dónde está la línea de este versículo, el milagro más grande en el Evangelio de Marcos es el centurión que Ujú. confiesa, esto es el Hijo de Dios, mirando a él morir. Y es justamente después de que Jesús sopla su espíritu, que de una vez él con fe, mirando la cruz, dice, esto es el Hijo de Dios. Y
yo creo que este milagro de poder mirar al peor evento que se puede imaginar, la muerte de Jesús, y confesar que esto es la obra de Dios más bueno y más salvífica en todo el universo. Esto es la evidencia del Espíritu Santo, porque la experiencia diría, Irónicamente, hoy día uy, es así, incluso, ¿verdad? Porque causa repulsión a las personas, los crucifijos y ver la cruz. Mejor no hablar de eso. Las emociones no quieren hablar de esto, no se sienten listas para asimilar esto. Es más fácil correr hacia la tumba que otra vez. En la tumba, María Magdalena, sus emociones dice que se lo han robado ujú, y la lleva a llorar desesperada y desconsoladamente porque dice, se han llevado a mi señor. Eso es lo primero que ella piensa, se lo han robado. Y no puede recordar lo que Jesús ha dicho, que esto es lo que va a pasar. Y más allá de la tumba ser em, la señal de la victoria final, que Jesús está allí, el Padre ha aceptado realmente el sacrificio de Jesús y él murió, pagó por todos los pecados y ahora ha vuelto de la muerte. Irónicamente, la tumba no llega a ser la alegría de María de decir, es porque resucitó, vamos a celebrar. Al contrario, la lleva a estar triste. ujú. Tiene que ser el Señor que viene y habla con ella, ¿verdad? Y esto a pesar de que él había dicho Exacto. y que las profetas ya lo habían dicho. Yo anoche yo estaba enseñando de Lucas capítulo 1 y noté algo que había pasado en alto antes. El hecho de que el ángel Gabriel le dice a María que Jesús tendrá el trono de David para siempre. Es decir, la resurrección está ahí en la anunciación, Ujú. que ¿cómo puede tener el trono de David para siempre? Tiene que vivir para siempre. Entonces ya desde el inicio estaba ahí la Marcado. resurrección marcada, pero siempre están olvidando. Y quizás podríamos decir que la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, veamos cuando alguien puede mirar la tumba y mirar la cruz y confesar la resurrección a través de esto y confesar, esto es mi Señor, esta es mi redención, porque no se ve y no se siente así. Es contrario a los sentimientos. Exacto. Ahí Jesús dice en el Evangelio de Juan, y otra vez los invitamos a que quiere conocer más del Espíritu Santo, lee estos últimos capítulos aquí antes de Jesús ir a la cruz. Jesús habla de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, en el versículo 8, ¿verdad? O el 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estas tres cosas que hace el Espíritu Santo son tan importantes y son tan esenciales que no necesitamos ir más allá y pensar en lo que Dios no ha dicho, cómo se manifiesta, pero así es como el Espíritu Santo se manifiesta. Convencer. Necesitamos nosotros ser convencidos principalmente de que somos pecadores, porque si no somos convencidos de que somos pecadores, entonces no vamos a disfrutar ni a apreciar la obra de Cristo en la cruz y vamos a considerarlo simplemente como un acto bonito de amor, pero ya. Número dos, necesitamos ser convencidos de que lo que Cristo ha hecho es para mí, que su justicia es mi justicia, como él dice, ah, a menos que ustedes
no, su justicia no sobrepase la de los escribas y fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la única justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos? Es la de Jesús mismo. Mm, Y es dos cosas aquí, convencernos de esas dos cosas eh, son principalmente esenciales para nosotros. Otra vez, si eres cristiano y simplemente estás buscando la emoción, pero no estás convencido de que tú eres pecador, ¿de qué sirve? No sirve. ¿De qué sirve que puedes hablar en lenguas cuando no crees que lo que Jesús ha hecho en la cruz es suficiente y es para ti entrar en el cielo? Y número tres, quizás una que se confunde a veces mucho, de juicio. El juicio sobre el diablo ya ha sido juzgado, él no tiene nada más que ver conmigo, no, él no puede reclamarme más sobre mi pecado, ¿no? Esa primera palabra que pesaba en contra nuestra, donde Dios dijo, el día que comas de este árbol ciertamente vas a morir. Y el diablo dice, deben morir porque ellos comieron del árbol. mm, Y ese juicio pesa en contra de nuestro, ya no está, porque Jesús lo ha tomado sobre sí en la cruz. Si el diablo quiere acusar a un hijo de Dios, tiene que acusar al mismo hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, siempre necesitamos como enfocarnos hacia esto que Jesús dice, especialmente del Espíritu. Si los domingos estoy reconociendo mis pecados y arrepintiéndome diariamente de mis pecados, puedes estar seguro que tiene el Espíritu Santo. Y voy corriendo a buscar el perdón de los pecados, la absolución. Tengo a Cristo, ¿verdad? Conmigo, tengo el Espíritu Santo. Que hay gente, ¿qué piensas de eso? Hay gente que cuando fueron bautizados, la promesa en Hechos es que recibimos el Espíritu por el bautismo. Gente que ha sido bautizado desde niño y que se han apartado mm, y que luego vuelven de alguna manera a la fe. Jamás Dios se ha olvidado de ellos, jamás Dios les ha dejado solo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil para uno verlo y uno ujú, quiere ver otro tipo de circunstancias en las que quizás, bueno, me habló Dios en una aparición, pero está el pastor llamándote a venir a la iglesia, está quizás tus padres o un amigo o alguien invitándote. Todo eso viene de parte de Dios, buscándote, ¿no? Sin el Espíritu Santo no podemos creer en las escrituras, no podemos mm. creer en Cristo. Entonces, el hecho ya de que haya personas en la iglesia escuchando la palabra de Dios, confesando sus pecados, ahí está la obra del Espíritu Santo, en los ojos. Claro. Y el Espíritu Santo es invisible en una manera diferente que quizás pensamos cuando pensamos simplemente de que Dios es invisible. Porque el Espíritu Santo, por su naturaleza, am, su función, siempre está señalando a Jesús. Entonces yo a veces me gusta usar la imagen de un espejo, pero no un espejo que da hacia nosotros, sino que cada vez que intentas mirar el espejo, no puedes ver el espejo, porque lo que ves es lo que el espejo muestra. Ujú, Y el Espíritu Santo siempre está mostrando a Jesús. Un poco antes de lo que leíste en Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo los enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán también testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Cuando el Espíritu Santo está obrando, no estamos hablando del Espíritu Santo. O sea, mencionamos el Espíritu Santo. Pero donde más presente es el Espíritu Santo, todos están mirando fijamente a Jesús. ujú, Y cuando el Espíritu Santo revela las Escrituras, lo que veamos en las Escrituras es Jesús y su obra, su perdón, su reconciliación, su justicia, su juicio hacia el diablo. Quiere decir, si voy a una iglesia llena del Espíritu Santo, mis ojos van a estar en Cristo todo el tiempo. Cristo en el centro, literalmente. claro. Si voy a una iglesia y estoy buscando al Espíritu Santo y estoy siendo dirigido a otros lugares, a mis propias obras,
a mis propias experiencias, a mis deberes, eso no es la obra del Espíritu Santo. Exacto. Porque el Espíritu Santo siempre señala a Jesús, a su obra, a lo que Él está haciendo. Tanto de que cuando tengamos buenas obras, como veamos en Mateo, ni sabemos que tenemos buenas obras. Ujú. Salen de una forma natural. Pero si estamos enfocando siempre en que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ah, cuando aquí en Juan habla del pecado, el pecado es por cuanto no creen en mí. O sea que ni estamos hablando de los mandamientos. Bueno, el primer mandamiento. La obra del Espíritu Santo es darte la fe, es darte Jesús. Ujú. Y si quieres saber si estás siendo tocado por el Espíritu Santo, no es que dices "Rabba Sahaya, Sahaya, Sahaya". ¿Hablas bien? Yo, me defiendo. Yo podría ser pentecostal. No es esto la evidencia. Es que estás dando testimonio de Jesús, es que estás escuchando testimonio sobre Jesús y todo es Jesús para ti. Ahí tienes evidencia de que el Espíritu Santo está obrando, especialmente y únicamente se puede decir, si lo que estás diciendo sobre Jesús y oyendo sobre Jesús y creyendo sobre Jesús sea de verdad Ujú. y sea lo que las escrituras digan sobre Él, porque Él es el Espíritu de la verdad. Claro, especialmente la referencia que tenemos a Jeremías también de diciendo ya no será llamado Dios sino justicia nuestra, es justamente esta justicia que el Espíritu Santo nos da, el ser justificado en Cristo. Yo creo que hace mucho sentido cuando uno va a la iglesia y se cumple lo que Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo voy a hacerle descansar. ¿Cuál es la única razón por la que puedo descansar? Es porque he sido perdonado de mis pecados, es porque Jesús me ama a pesar de lo pecador que soy y siento libre de pecado, liviano, ¿verdad? De mis pecados. Pero si voy y lo que siento es más cargas, es más mirándome a sí mismo, este no es la obra del Espíritu Santo, no es sino que uno pueda creer en Cristo. Por eso decimos en el catecismo, ¿verdad? Creo que no puedo creer por mi propia razón ni por mi propia fuerza en Cristo ni acercarme a Él. La obra del Espíritu Santo es tan crucial, es tan necesaria que sin Él ni estuviéramos aquí hablando. Ujú. Yo creo que esa es la otra cosa que muchas veces cuando yo acabe de hablar en lenguas, la imagen que la gente dan del Espíritu Santo en las iglesias carismáticas sobre todo, pero también en general, es que todo está sin sentido, que todo es tan espontánea que no se puede explicar. Quizás dando referencia a Juan 3, cuando Jesús habla de que nacido del Espíritu no sabe de dónde viene, a dónde va. Quizás eso es lo que quieren decir. Pero el concepto es uno de confusión, Ujú. de que si voy a la iglesia y no tengo la menor idea de lo que estaba pasando, pero que yo sentí algo, que eso es muy espiritual, mientras que la obra del Espíritu Santo es hacer las cosas claras. Dios es Dios de orden, Ujú. no de confusión. Cuando veo confusión, veo Babel. Y Babel era una maldición. Exacto. Toda la gente hablaba en lenguas desconocidas, pero eso era la maldición de Dios para que ellos paran su idolatría, su plan de construir y alcanzar al cielo. Sino que al contrario, en Pentecostés, ¿qué es lo que veamos? El opuesto, veamos claridad, que todos Exacto. oigan y entienden, que todos son convencidos de su pecado. Y dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? Porque somos culpables hasta la muerte. Ellos entienden que Jesús es el Cristo a través de las escrituras. Pedro predica desde las escrituras, no de profecías o sueños. Él predica directamente de las escrituras. Y ellos creen, se arrepientan, creen y son bautizados
y reciben también la morada del Espíritu Santo. Es decir, la imagen en las Escrituras de la obra del Espíritu Santo es la fe y Ya. es el entendimiento de cómo las Escrituras revelan a Cristo para el perdón de los pecados. Cuando ves el opuesto, no es el Espíritu Santo lo que estás viendo. Quizás mucha gente también está buscando como que ese momento específico en el que pasa, ¿no? Mm, Quizás por eso a veces intenta llamar a las personas de una forma pública para que pueda dar testimonio de eso y aceptar a Jesús, recibir el Espíritu. Pero incluso yo he pensado que incluso la gente que se para, ¿verdad? Viéndolo en mejor sentido, que se para decir algo, ya ha habido un trabajo previo antes de eso. No es como que tampoco sucede allí, ¿verdad? El ujú, hecho de llegar a la fe tampoco es algo que sucedió así de la nada. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Y para consuelo de los cristianos, cada vez que tú reconoces que has pecado, entiende que el Espíritu Santo está obrando el arrepentimiento. Entiende que cada vez que escuches el perdón, esta es la obra del Espíritu Santo, porque Él quiere que tú seas consolado, que tú encuentres tu alegría y tu paz en Cristo y no afuera de esto. En vez de estar buscando más allá y quizá intentando encontrar consuelo en las emociones, más bien en lo que Él dice, porque aun si uno siente mal, pero escucha que sus pecados son perdonados, mm. este viene de Dios, ¿no? Algo que dijiste que yo estaba pensando justo ahora, el concepto de un momento en particular y esperar que todo sea un momento muy emotivo. Y si pensamos en las películas románticas o hasta las mismas películas de Disney de princesa, los de antes ahora no tienen. Siempre la historia tiene tensión y tiene un debate y la chica odia al chico hasta que una Ujú, conversación y ahora se enamoran y todo conduce hasta el momento en que aceptan el noviazgo o en que se casan, aunque hoy día en las películas ni siquiera van a esto, pero hay un momento en que se unen, se acaba la película. Pero ¿es esto el punto de llegar a ser pareja? No, no sería la vida entera ujú, en que están juntos y que aman el uno al otro o que están casados y ahora tienen familia. Am, Todo ese enfoque en que el momento de la conversión o el momento en que el Espíritu Santo llegó confunda que la vida cristiana enteramente, diariamente, es la vida espiritual, es la vida en el Espíritu, porque es el Espíritu que te lleva a arrepentir diariamente, es el Espíritu que te da la fe diariamente, que revela las Escrituras diariamente, es el Espíritu activo ujú. en el servicio divino. Y ya no estamos hablando de el momento de la boda, estamos hablando de la vida de, de fe, Exacto, que es una relación continua y constante. Y si el Espíritu Santo solamente es para este momento al inicio, como veamos con estas películas, eh, solo me puedo enamorar una vez o quizás necesito más novias para volver a tener la claro, experiencia de enamorarme y siempre estarás buscando. exacto, Y lo mismo veamos en las iglesias carismáticas, claro, que hay que buscar de nuevo tener esa experiencia, el momento, exacto. porque no hay una vida espiritual continua. Por eso es tan clave como hablamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué Jesús está enseñando sobre el Espíritu Santo justamente aquí? ¿Cuánto iban a necesitar los discípulos al Espíritu Santo después de la cruz? Mm, ¿Cuánto la iglesia necesita al Espíritu Santo por su vida en la tierra? ¿No? Estas palabras aquí de ustedes van a ser mis testigos, ustedes van a dar testimonio, ustedes van a ser mis mártires. Y mm, el mártir no es alguien que necesariamente está siempre celebrando la vida y pasándola bien.
mártires dieron su vida por confesar esa fe. Ahora, la única razón por la que uno puede entender que llegaron a poder soportar esto es porque tenían el Espíritu Santo que les consolaba con la palabra. Y lo que más necesitamos en esta vida es el Espíritu Santo que nos consuele con Cristo, ¿no? Imagina si estamos nosotros deprimidos y ansiosos, ¿qué es lo que más necesitamos? No es dinero. El dinero no resuelve muchas cosas a veces. Necesitamos el Espíritu Santo que nos traiga a Cristo, que nos consuele con Cristo. De otra forma, no hay esperanza. Entonces, negar la obra del Espíritu Santo a primera instancia simplemente por no ver espectáculos es no entender realmente las palabras de Jesús. Ni siquiera tiene que ver algo con qué piensan los luteranos, sino más bien qué es lo que Jesús está enseñando aquí a sus discípulos, ¿no? Ujú. Siempre veo esta parte de lo que iba a pasar con la crucifixión y toda esa persecución que se está desatando por Cristo, ¿verdad? Por el cristianismo, el evangelio. Esta gente no iban a poder hacerlo solo de ninguna forma. ¿Cómo podría esta iglesia tan pequeña sobrevivir a una persecución tan grande como la que se desató? Y el mismo Pedro, ¿verdad? Termina negando a Jesús después que dice que no. Judas termina ahorcándose, los otros se desaparecen, todo el mundo se dispersa por todos lados. ¿Cuán necesario ahora el Espíritu Santo aquí? Por eso es el consolador, ¿no? Jesús dice, antes no había hablado de esto, pero ahora, ¿no? Ahora estoy hablando del Espíritu Santo, el consolador. ¿Cuánto necesitamos al consolador en nuestra vida, ¿no? Diariamente, incluso hasta para uno como pastor, incluso, ¿no? Es algo que simplemente corresponde a la gente que está llegando a la iglesia, pero para uno mismo ser recordado del perdón de Dios, de su amor, donde que tenemos nuestra alegría. La obra del Espíritu Santo es innegable en eso. Es imposible no hablar del Espíritu Santo. Sí, especialmente que estamos ahora en este tiempo de la iglesia en que estamos esperando que Cristo vuelve y que el juicio al diablo sea completado, que podamos ser liberados no solamente espiritualmente de la muerte, pero físicamente en nuestra resurrección en el cuerpo. Y mientras que estamos esperando esto, es el Espíritu Santo que hace posible que la iglesia viva y que tenga su existencia. Y el Espíritu Santo está presente donde la palabra está predicada, Ujú. donde los sacramentos están administrados de acuerdo a la palabra de Cristo y la institución. Donde el Espíritu Santo está, hay fe. Y donde hay fe, ahí está la iglesia. Y increíble que podamos usar medios como esto del Internet por lo cual podemos hablar de la palabra y el Espíritu Santo puede trabajar aquí. El Espíritu Santo obra a través de este libro de papel, de tinta, que puede comprar en Amazon por 5 pesos una Biblia Yep. o en el mismo supermercado. El Espíritu Santo, por ser Dios, es tan accesible para todos. Y entonces, si tú estás preocupado, yo no sé si tengo el Espíritu Santo, yo no sé si puedo encontrar porque no tengo esos sentimientos o porque no he podido hablar en lenguas, qué sé yo. ¿Dónde puedes encontrar el Espíritu Santo? Aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, ábrelos, habla, habla con un pastor, ven a la iglesia, porque la iglesia está llena del Espíritu Santo, porque la iglesia está llena de Jesús y de su palabra. Claro, tiene que ver. Primero, ¿eres bautizado? ¿Verdad? Esta es una marca importante. ¿Eres bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ahí hay una promesa. Y si no, escríbenos, por Exacto. favor. Puede ser bautizado. Luego, estoy escuchando la palabra de Dios, entiendo que no puedo salvarme a mí mismo, que he quebrantado todos los mandamientos, diariamente lo hago, y no hay manera de que yo pueda ser salvo. Bueno, también es importante. Luego, entiendo que Jesucristo es para mí, pobre y miserable pecador. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no?
no necesitas esperar que haya una manifestación extraordinaria para decir finalmente, ok, sí, este es el Espíritu. En esa historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Jesús apunta otra vez a las Escrituras. No busquen el espectáculo de que alguien vuelva de los muertos. Tienen las Escrituras, ¿ok? Y esa es la palabra de Dios y es suficiente para nosotros. Y es más, si pasa algo espectaculoso, ten cuidado, porque no necesariamente es el Espíritu Santo. Y como distinguimos, volvemos a la palabra A la clara promesa, y exacto. objetivo. Bien, ¿qué tal? Yo creo que quizás este puede ayudar un montón a las personas que están intentando encontrar, ¿verdad? Su camino adentro de la iglesia y que quizás no entienden cómo ni qué está pasando. Si alguien te está invitando, si tú estás escuchando esto, es el Espíritu Santo de todas las formas intentando conectar a ti con Cristo para que tenga Cristo para tu consuelo. No tienes que buscar afuera de las cosas que Él no ha prometido porque es inseguro y no podemos confiar realmente. Pero si tu mamá te está diciendo, tu papá te está diciendo, estás escuchando a todos los pastores aquí hablando, tus amigos, etcétera, este es el Espíritu Santo. Dios está buscando por todas las formas para traerte a Cristo. Amén. Pues muchas gracias. Estamos aquí en Cristo en el centro para servirles y tenemos muchos episodios emotivos por delante. Estamos muy emocionados de compartir lo que viene. Pero hasta la próxima y nos vemos. Tenemos bendiciones.